CardioScience presenta el módulo 10 de su curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, interpretación de ritmos cardíacos o arritmias cardíacas, dependiente de las aurículas. En este módulo recordaremos el método poligráfico para la identificación del ritmo, hablaremos de extrasístoles auriculares, la taquicardia auricular focal o reentrante, la taquicardia auricular multifocal, el flóter auricular, la fibrilación auricular para continuar con los ritmos nodales posteriormente. Espero les agrade. Empezamos. El método gráfico de interpretación de ritmos cardíacos se basa en este esquema. En base a este concepto vamos a aprender cuáles son los diferentes ritmos que tiene el corazón. Vean ustedes, en este gráfico estamos resumiendo los 4 ritmos que podemos encontrar en el corazón. El ritmo sinusal ya descrito, donde hablamos de los 4 tiempos y en base al mismo tomamos la quinta de Beethoven. Vean ustedes cómo tiene una onda P, el PR es normal de 0.12 a 0.20, el QRS no es ancho, la onda P precede al QRS, por lo tanto el ritmo sinusal, la onda P está presente, el intervalo PR debe ser de 0.12 a 0.20 segundos, la duración del QRS debe ser menor de 0.10 y en condiciones normales el eje de la onda T sigue al QRS, quiere decir que si el QRS es positivo, la onda T es positiva. En el ritmo auricular ya cambian las tonalidades, es tan, porque son ya 3 tiempos, falta 1. En estos casos lo importante es el PR. Sí hay onda P, pero el PR es corto o la onda P está muy cercana al QRS, el QRS no es ancho, el PRS por lo tanto es corto y se parece mucho al ritmo sinusal con la diferencia de que el PR es corto, básicamente. Si existe P en el ritmo auricular, el QRS no es ancho, mide menos de 0.10 en ausencia de bloqueo de Raman, el PR sí es menor de 0.12, la onda R es positiva si la onda T es positiva en condiciones normales. El ritmo nodal, aquí no hay actividad del nodo sinusal, no hay actividad auricular y por lo tanto son 2 tiempos, tan. En este caso hay ausencia de la onda P. La onda P no existe, pero el QRS no es ancho, es menor de 0.10 y la onda T sigue al QRS. Si es positivo el QRS, la onda T es positiva. Vean ustedes, ausente la onda P, y si está ausente la onda P, pues no puede haber PR tampoco, también está ausente. El QRS es delgado, no es ancho, mide menos de 0.10 segundos, y la R y la onda T sigue a la onda R. Si es positiva la R, es positiva la T. Finalmente, el ritmo ventricular, no hay actividad del nodo de la aurícula ni del nodo sinusal y la actividad se genera en el sistema de Purkinje a nivel ventricular y puede llegar a conducir retrógradamente a través del nodo AB hacia las aurículas. En este caso, no hay onda P, el QRS es ancho, no hay PR, claro está, y la onda T
está invertida al QRS. Si el QRS es positivo, la onda T es negativa, y si el QRS es negativo, la onda T es positiva. Si llega a conducir el impulso hacia las aurículas, se produce una pausa compensadora completa. Por lo tanto, es esencial recordar los ritmos cardíacos en base a nuestro método gráfico, para poder después extrapolarlo al estudio de las diferentes arritmias sinusales, auriculares, nodales y ventriculares. Analicemos definiciones básicas para la compresión de las arritmias. La definición de taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Existen taquiarritmias, que son arritmias con frecuencia arriba de 100 latidos por minuto. Bradicardia es cuando la frecuencia se encuentra por abajo de 60 latidos por minuto. Y tenemos también bradiarritmias. Taquiarritmia arriba de 100 latidos por minuto, bradiarritmias por abajo de 60 latidos por minuto. Vean ustedes aquí cómo en el gráfico se ven latidos pequeños negros, rítmicos, rápidos, eso será una taquicardia, y latidos lentos, rítmicos, será una bradicardia. Las extrasístoles se definen como latidos adelantados y los escapes como latidos atrasados. Miren ustedes en la línea de base, como en el caso de las extrasístoles, en la flecha azul, es un latido que se adelanta al latido normal, o sea, es un RR más corto, un intervalo RR más corto. Y el escape es un latido que resulta de la ausencia del ritmo normal, y al no latir el corazón de una manera apropiada, se escapa, o sea que reacciona otro foco diferente al normal tardíamente, y eso se llama escape. Otras definiciones importantes es el hecho de que exista arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas, lo cual depende del intervalo RR. Si el intervalo RR es fijo en todos los latidos, o sea que no hay variaciones como en estos dos casos, el intervalo RR es fijo entre un latido y otro, es una arritmia rítmica. Vimos arriba una taquiarritmia y abajo una bradiarritmia. Pero también el intervalo RR puede ser variable, y entonces estamos ante una arritmia arrítmica, que puede ser taquiarritmia o bradiarritmia rítmica o arrítmica. Existen todas estas variedades y es importante tenerlas en consideración como reglas básicas para entender las arritmias. Hasta ahora podemos hacer una mezcla de lo aprendido. Veamos. Por un lado, en esta diapositiva podemos ver cómo están los 4 ritmos básicos que hemos platicado y comentado: el ritmo sinusal, el ritmo auricular, el ritmo nodal y el ritmo ventricular. Estos ritmos pueden estar correlacionados con las diferentes variaciones del ritmo cardíaco. Por ejemplo, extrasístoles, escapes, taquicardia, bradicardia, ritmo como tal. Por ejemplo, yo puedo tener extrasístoles, que son latidos adelantados, ventriculares, nodales, auriculares, y el latido va a ser un latido adelantado con las características morfológicas del ritmo del cual nos estamos refiriendo. Podemos tener también taquicardia ventricular, que será un ritmo arriba de 100 con las características morfológicas que hemos comentado que se presentan en el ritmo ventricular. Y así podemos hacer de manera deductiva el análisis de las arritmias cardíacas, que facilitará a su vez el análisis de todas las arritmias que estudiaremos en los capítulos de este curso, incluyendo las arritmias auriculares, ventriculares, nodales, sinusales y trastornos de la conducción. Esta será la plantilla que utilizaremos para la enseñanza de las arritmias. Todas. Está compuesta por
un diagrama de la secuencia de activación de acuerdo al tipo de ritmo que estemos estudiando. Del lado derecho habrá una tira de electrocardiograma D2 largo. En la parte inferior del lado izquierdo será un trazo de monitor activo y en la parte de abajo del mismo habrá detalles técnicos de tratamiento y gravedad de la arritmia y del lado inferior derecho las características electrocardiográficas para su identificación. Las extrasístoles auriculares son latidos adelantados provenientes de las aurículas, de un foco ectópico auricular. Las arritmias en general se dividen en transitorias y permanentes. Las transitorias son las extrasístoles o latidos adelantados y los escapes o latidos tardíos, arritmias transitorias. Las extrasístoles auriculares, por lo tanto, son latidos adelantados que provienen de focos ectópicos en las aurículas. Les recuerdo la definición que hicimos al inicio de nuestro curso de lo que era una extrasístole y de lo que era un escape. Tanto las extrasístoles como los escapes se debe definir su origen, si es supraventricular o ventricular. Si la frecuencia de aparición es en latidos aislados, o sea que su presentación es esporádica, trigeminales, o sea que cada tercer latido hay una extrasístole, bigeminados, cada 2 latidos hay una extrasístole, que vienen en pares o en duplas consecutivas, en tripletas o en carreras, o colgajos, si son más de 5. Las extrasístoles auriculares, en la mayoría de los casos, no hay una causa aparente. Depende del aumento de catecolaminas del tono simpático, de infecciones, de emociones, de fármacos simpático-miméticos, desequilibrio hidroelectrolítico, hipoxia, toxicidad digital. Puede ser por una patología estructural que condicione dilatación o hipertrofia auricular o daño ventricular que secundariamente produzca afección auricular. La extrasístole auricular tiene una frecuencia normal, pero condiciona intervalo PP y RR irregular al presentarse como un latido adelantado. Es un latido adelantado que cuenta con una onda P, pero esta onda P tiene una forma diferente a la onda P del ritmo sinusal normal. Hay una relación 1 a 1 entre la onda P y el QRS, y el QRS en ausencia de bloqueo de rama es normal, o sea menor de 0.12, sin afección de la onda T. Una característica importante desde el punto de vista electrocardiográfico es que el PR es más corto que el PR habitual del ritmo sinusal. Como vemos en este esquema de la secuencia de activación, los 2 primeros latidos parten del nodo sinusal normal, activan la aurícula en flechas azules, hay un espacio a nivel del nodo auriculoventricular, un enlentecimiento en verde y finalmente se activa el ventrículo. El tercer latido es una extrasístole auricular, porque el nodo sinusal no manda el impulso parte de la aurícula, es un impulso adelantado y por lo tanto el intervalo RR varía y la activación a partir de la aurícula es completamente normal como en el ritmo sinusal. En este trazo en la porción superior pueden ver cómo la activación normal del corazón se ve afectada y hay un foco ectópico en la aurícula del lado izquierdo que genera el impulso, un latido adelantado, una extrasístole auricular que se identifica en un trazo electrocardiográfico por un latido prematuro precedido de una onda P
de forma diferente, con complejos QRS y onda de configuración semejante a los QRS normales, pero con una pausa compensadora incompleta, que es el espacio después de que ocurre la extrasístole auricular. Aquí vemos un trazo, el intervalo RR normal, onda P normal, sinusal, y se adelanta en la flecha azul la extrasístole muy semejante, simplemente que es más precoz este latido y posteriormente hay una pausa. Este modelo sirve para entender las diferentes secuencias de activación a partir del origen del impulso cardíaco. En el primer módulo encontramos lo normal. Parte del nodo sinusal, llega al atrio, pasa el nodo AB y finalmente el ventrículo. Eso da un PR normal, un QRS no ancho. La onda P precede al QRS. En el segundo módulo, o B, el impulso puede generarse en el nodo AB o en el atrio o la aurícula si la activación de la aurícula es de manera inversa, o sea, de la porción baja o inferior de la aurícula hacia arriba, pues la onda P tiene que ser negativa, diferente a la onda P sinusal. Igual ocurre cuando es el nodo aurículo-ventricular y se activa primero la aurícula y posteriormente se activa el ventrículo. En este caso, el PR es más corto, la onda P es diferente al ritmo sinusal normal y el QRS no sufre alteraciones en cuanto a su duración. En los módulos C y D se ejemplifica cómo es la activación supraventricular a partir del nodo aurículo-ventricular, donde si se activan al mismo tiempo la aurícula y el ventrículo, pues la onda P se encuentra oculta en el QRS. Incluso si se activa posterior al ventrículo, la onda P puede aparecer después del QRS, ya sea en el ST o con la onda T sumándose, forma en que se activan los ritmos supraventriculares. Sigamos con la extrasístole auricular. Es el tercer latido, vean la secuencia de activación, vean cómo es un latido adelantado con una onda P que precede a un QRS no ancho, y al analizar la secuencia de activación, además de ver la presencia de un latido precoz, parte de la aurícula ese impulso, por eso el PR es corto y el QRS es normal, y posteriormente hay un periodo de pausa compensadora incompleta. En este ejemplo se pueden apreciar dos extrasístoles auriculares aisladas que se identifican fácilmente porque son latidos adelantados con onda P y QRS no ancho. Otro ejemplo puede identificar un latido adelantado con onda P, QRS no ancho, el PR es corto y tiene una pausa compensadora incompleta. Este caso es un caso interesante ya que se trata de un latido adelantado, una extrasístole auricular bloqueada porque cae en el periodo de una pausa compensadora incompleta. Esto es, cae después de que hubo una extrasístole auricular, cuando el nodo aurículo-ventricular aún no se ha recuperado, se encuentra despolarizado aún y entonces el impulso no puede pasar de la aurícula al ventrículo y por lo tanto esta extrasístole se bloquea. En este trazo, el número 1 y 2 de los complejos son señalados como complejos normales sinusales. El número 3 son complejos que se adelantan y por lo tanto son extrasístoles y tienen onda P, por lo tanto son auriculares y se presentan en cada tercer latido. Esto se denomina trigeminismo. La configuración de la onda P es diferente al ritmo sinusal normal 1 y 2 y el PR también es corto. Y después de que aparece este latido que se adelanta, viene una pausa compensadora. Trigeminismo. Veamos ahora lo que es el bigeminismo. Es un latido normal y una extrasístole auricular en este caso. En los latidos 1 son ritmos sinusales normales con una P diferente a la onda P de los latidos número 2, que son extrasístoles auriculares o supraventriculares que parten de la aurícula, y después de ellas viene una pausa compensadora incompleta. Esto se denomina extrasístoles auriculares bigeminadas.
El ritmo cardíaco supraventricular en general tiene poca repercusión. Vean ustedes extrasístoles auriculares aisladas en un monitor, big en pares. Aquí vemos un par, trigeminadas, aisladas, en ritmo sinusal normal, otra aislada, en tripletas cuando se desencadenan 3 latidos, y sabemos que vienen de aurícula porque son latidos que tienen onda P. En un monitor tenemos que saber identificar las extrasístoles y el origen de las extrasístoles, pareadas, en tripletas, aisladas, junto con el ritmo sinusal normal. En este electro de 12 vibraciones podemos ver la extrasístole supraventricular comparando esta con la secuencia de activación de nuestro cuadro habitual. Vean cómo es un latido adelantado y debido a la secuencia de activación la onda P es diferente al del ritmo sinusal normal, con un PR más corto, con un QRS normal y con una pausa compensadora incompleta. Otro ejemplo en el cual se puede determinar extrasístoles auriculares, comparando con nuestro cuadro de secuencia de activación, podemos identificar cómo hay un adelanto de la onda P, una onda P anormal con respecto a los latidos previos, con una pausa compensadora incompleta. En esta secuencia se aprecia también una onda P diferente, un latido adelantado, una pausa compensadora incompleta con un latido sinusal posterior. Nuevamente otro ejemplo, un latido adelantado, una onda P, pausa compensadora incompleta, se vuelve a repetir de manera aislada, son extrasístoles supraventriculares aisladas. En este caso, la onda P no se ve, pero el QRS no es ancho, entonces podemos pensar que esto es una extrasístole nodal. Cuando la onda P no se aprecia, no podemos definir si es una extrasístole auricular o es nodal. En el Wolff-Parkinson-White podemos tener también onda delta y extrasístoles supraventriculares asociadas. En esta secuencia de monitor podemos identificar extrasístoles en tripletas, aquí aisladas, ritmo sinusal normal, vemos aisladas, extrasístoles auriculares pareadas porque tienen onda P y son dos juntas, nuevamente pareadas, una aislada, ritmo sinusal normal, aislada, otra secuencia con extrasístoles supraventriculares aisladas, latidos adelantados con onda P anormal, en este caso la onda P es negativa, y en un electrocardiograma de 12 derivaciones continuo podemos ver extrasístoles auriculares identificadas como latidos adelantados con onda P anormal con PR más corto. Las extrasístoles auriculares son benignas, difícilmente requieren medicamentos, solamente en caso de que sean sintomáticas se puede recomendar el uso de beta bloqueadores. Las extrasístoles auriculares trigeminadas pueden verse en esta secuencia de monitor, dos latidos normales sinusales y una extrasístole auricular, 2 y 1 trigeminadas. El pronóstico de las extrasístoles auriculares es muy bueno. En pacientes con daño estructural puede desencadenar arritmias de importancia como el flutter o como la fibrilación auricular, pero habitualmente en niños que se presentan con esta arritmia desaparecen en la adolescencia. Extrasístoles auriculares. La taquicardia auricular focal o reentrante es una arritmia supraventricular que depende de las aurículas. Es producida por un foco ectópico auricular con automatismo aumentado, por lo que la taquicardia inicia y se mantiene por este foco, lo que determina que la onda P inicial sea igual al resto de la onda P
durante la taquicardia. Esta arritmia es debida a un proceso de reentrada a nivel de un foco ectópico auricular. Es el mecanismo propuesto para la generación de esta arritmia, en donde la frecuencia auricular varía entre 150 a 200 latidos por minuto, con ondas P ectópicas unifocales, pero distintas a la onda P sinusal normal. Es una arritmia rítmica o regular con una relación P-QRS 1:1. Las causas son principalmente el infarto a miocardio, la coronariopatía, el POC, las alteraciones metabólicas, la intoxicación con alcohol, la intoxicación digitálica, la falta de potasio y el efecto del masaje carotidio es mínimo, tiende a disminuir la frecuencia un poco o no afecta esta arritmia. En el análisis de nuestro diagrama de secuencia de activación vemos como los dos primeros latidos tienen una secuencia de activación normal. El latido parte del nodo sinusal, la flecha roja, pero a partir del tercer latido el nodo sinusal se ve inhibido y la activación inicia en la aurícula con las flechas azules, siguiendo una activación aurículo-ventricular normal, pero con una frecuencia cardíaca aumentada y como parte el impulso de una porción diferente al nodo sinusal, la onda P tiene morfología diferente con una frecuencia cardíaca muy elevada, pero rítmica. Recuerden, es una arritmia rítmica. Aunque si la capacidad de conducción del nodo auriculoventricular es rebasado por la frecuencia auricular, la taquicardia auricular focal puede convertirse en una arritmia arrítmica. Esto es, puede conducir 2 latidos auriculares y a veces 3 y a veces 1. Entonces depende de la capacidad de conducción del nodo auriculoventricular y de la velocidad de la frecuencia de activación del foco ectópico auricular, como lo vemos en el presente trazo electrocardiográfico, en donde se aprecian ondas P, que son los focos auriculares ectópicos. Inicialmente vemos cómo hay ausencia de onda P como tal, o la onda P es anormal y algunas ondas P conducen y otras P no conducen, lo que puede simular un fibriloflutter, pero el diagnóstico está en la frecuencia de descarga del foco ectópico auricular entre 120 a 240 latidos por minuto. Esta arritmia se produce porque el foco ectópico auricular tiene una frecuencia mayor que el nodo sinusal. Esto inhibe al nodo sinusal. El nodo es inhibido porque el foco ectópico tiene una frecuencia entre 120 a 240 latidos por minuto. El pasaje por el nodo auriculoventricular es variable, pero en general lo más frecuente es que sea 2:1, 2 latidos auriculares por uno que sí conduce, como se muestra en el diagrama. En la secuencia de activación vemos cómo hay 2 impulsos auriculares que no pasan por el nodo AB y uno que sí pasa. Es lo más frecuente, pero esto puede cambiar y presentarse una arritmia arrítmica si la conducción por el nodo auriculoventricular es variable. En el trazo electrocardiográfico marcado con la letra A vemos una conducción 1:1, es una taquicardia auricular reentrante con conducción 1:1 rítmica. En el C vemos una conducción 2:1 rítmica y por efecto de medicamentos o por otra conducción vemos una arritmia arrítmica con conducción variable en el electro marcado como B. Taquicardia auricular con conducción variable unifocal. La taquicardia auricular, como hemos visto, puede
manifestarse como salvas cortas, que son latidos de 10 a 15 latidos que son autolimitados, paroxismos sostenidos o la taquicardia auricular incesante o aquella que es muy frecuente con conducción 2-1. De todas estas, la más delicada es la taquicardia auricular incesante, que puede requerir incluso la colocación de un marcapaso. Vean ustedes un ejemplo, una taquicardia auricular monofocal o reentrante con conducción 2-1, también rítmica con ondas P que conducen una sí y dos no. Y aquí ven ustedes paroxismos de taquicardia auricular con una frecuencia de 165 latidos por minuto regular que terminan de manera autolimitada y se inicia el ritmo sinusal después de este colgajo de paroxismo de taquicardia auricular que inicia siempre con una extrasístole auricular. A partir de esta extrasístole es que se genera la reentrada a nivel auricular y el foco ectópico empieza a mandar sus impulsos por arriba del nodo sinusal inhibiéndolo. Este es un ejemplo de una taquicardia auricular focal incesante. Se ven jóvenes que en la mayor parte del día tienen frecuencias hasta de 211 latidos por minuto, en este caso con complejos QRS angostos, y la relación PQRS es 1-1. Taquicardia auricular incesante. En este ejemplo vemos el caso de una taquicardia auricular que se autolimita e inicia el ritmo sinusal normal. Notamos que tenía una frecuencia de 150 latidos por minuto, que el complejo QRS es angosto, y es muy interesante ver cómo la relación RP es mayor que el intervalo PR, RP mayor que el PR, lo cual habla de una arritmia del tipo taquicardia auricular monofocal. Como cesa la arritmia y aparece un ritmo sinusal normal, el cual se parece mucho en cuanto a la forma del QRS a la taquicardia auricular previa. En este ejemplo es un trazo inicial con ritmo sinusal con frecuencia de 95 por minuto e inicia una taquicardia auricular focal como paroxismo de 10 latidos con una frecuencia aproximada de 180 latidos por minuto. Este es otro ejemplo de una taquicardia auricular focal en donde no podemos apreciar la onda P. Se repite el mismo esquema, el primer latido es un ritmo sinusal, la siguiente es un paroxismo de taquicardia auricular focal. Vean ustedes la onda P negativa con un QRS no ancho, el PR es corto, características de la taquicardia auricular focal. Vean abajo el dedo largo como existe una carrera de taquicardia auricular sostenida focal y de pronto inicia el ritmo sinusal normal con una frecuencia mejor en donde se aprecia una onda P normal con un PR normal. Nuevamente una taquicardia auricular focal sostenida con una frecuencia arriba de 150-180 por minuto e inicia el ritmo sinusal una vez que la arritmia se autolimita o por medio de fármacos puede lograrse esta regresión a ritmo sinusal normal. Taquicardia auricular sostenida que termina, se autolimita e inicia el ritmo sinusal con onda P normal, PR normal. El ritmo cardíaco de este tipo, si tiene consecuencias hemodinámicas, debe realizarse cardioversión eléctrica. Por ejemplo, en este caso, en que tengo una taquicardia auricular en el monitor focal, si el paciente tiene una cardiopatía estructural, seguramente va a tener repercusión hemodinámica y va a presentar hipotensión, datos de insuficiencia cardíaca, y es necesario realizar cardioversión eléctrica antes de pensar en la utilización de adenosina.
que, como vemos en este caso, al igual que en el flutter, puede producir un bloqueo auriculoventricular transitorio o solo enlentecer la arritmia para posteriormente reacelerarse o interrumpir súbitamente la arritmia. El tratamiento de la taquicardia auricular focal es difícil, puesto que las maniobras vagales hacen que aumente el grado de bloqueo, pero no modifican la frecuencia auricular ni terminan con las crisis. Los medicamentos como verapamilo, betabloqueadores, amiodarona, no siempre previenen las crisis, pero disminuyen la frecuencia ventricular. La ablación del nodo auricular con implantación de marcapaso permanente en los casos refractarios es la indicación para este tipo de arritmias de difícil control. La taquicardia auricular monofocal no asociada a cardiopatía orgánica se trata de una manera diferente que aquella que se asocia a daño estructural, básicamente con la administración de beta bloqueadores. Y en el caso de daño estructural o cardiopatía por cirugías previas, atriotomía, se prefiere la combinación de metoprolol, verapamilo o digital, pero habitualmente terminan con ablación con un equipo de electrofisiología para el control de la arritmia, incluso la colocación de un marcapaso con antiarrítmicos para evitar las recidivas. Taquicardia auricular monofocal o reentrante. Migración de marcapaso ocurre cuando el marcapaso natural del corazón migra entre el nodo sinusal, el tejido auricular y o el nodo auriculoventricular. Las causas principales es la variación del tono vagal. Una vez que el tono vagal disminuye, el nodo sinusal nuevamente asume su ritmo y el mando natural. Marcapaso auricular errante es una arritmia auricular que se produce cuando el sitio de marcapaso cardíaco natural se desplaza entre el nodo sinoauricular, los atrios y o el nodo auriculoventricular. Este cambio de marcapaso del nodo sinoauricular generan cambios que pueden ser determinados por la onda P del electrocardiograma. Cuando el latido es sinusal, las ondas P suelen ser rectas y suaves, principalmente determinadas en la derivación de 2, mientras que los latidos auriculares tienen ondas P aplanadas, con muescas o son bifásicas. El marcapaso errante generalmente es causado por variaciones del tono vagal, como comentamos. Con un aumento del tono vagal, el nodo sinoauricular se enlentece, lo que permite un marcapaso en las aurículas o en el área del nodo auriculoventricular que puede volverse ligeramente más rápido. Después de que el tono vagal disminuye, el nodo sinoauricular asume su ritmo natural. A menudo se ve en atletas muy jóvenes, muy viejos, y rara vez causa síntomas o requiere tratamiento. Un marcapaso auricular errante está presente cuando hay 3 o más focos ectópicos dentro del miocardio auricular que sirven como marcapaso dominante. Realmente es una arritmia dependiente de las aurículas. La ubicación del marcapaso cambia continuamente y puede ubicarse en cualquier lugar del miocardio auricular. Como resultado, hay un vector cambiante de activación auricular que causa un cambio en la morfología de la onda P y la duración del intervalo PR. No se puede identificar una onda P dominante, ni sinusal o auricular. Cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia auricular multifocal. Los intervalos QRS también tienen longitudes de ciclo variable, ya que los focos ectópicos exhiben diferencias en la umaticidad. Por lo tanto, el ritmo es irregularmente irregular y puede confundirse con fibrilación auricular
Sin embargo, a diferencia de esta, están presentes ondas P. En resumen, la taquicardia auricular multifocal es causada por señales eléctricas múltiples que se envían desde focos ectópicos localizados en las aurículas, en lugar que el impulso se genere en el nodo sinoauricular. Estas señales múltiples causan un latido rápido e ineficiente. Esta arritmia se encuentra con más frecuencia en pacientes mayores de 50 años de edad, especialmente en pacientes con trastornos pulmonares, y la describimos como marcapaso auricular errante cuando hablamos de las alteraciones del ritmo dependiente del nodo sinusal. Pero si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia auricular multifocal y no marcapaso errante. Las características electrocardiográficas básicas es la configuración de la onda P variable dependiente del origen y tiene más de una configuración, preferentemente 3 diferentes morfologías de la onda P con un intervalo PR habitualmente dependiente de dónde se genere el marcapaso errante, con complejos QRS habitualmente normales, que van precedidos de onda P con una relación 1 a 1. El ritmo puede ser discretamente irregular, también eso depende de la localización del marcapaso errante. Se muestra en este trazo electrocardiográfico una taquicardia auricular multifocal con una frecuencia cardíaca de 150 aproximadamente y posterior a la administración de medicamentos se convierte en un marcapaso errante. Vean la morfología variable de la onda P con una frecuencia ya ahora menor de 100 latidos por minuto. Inicialmente es una taquicardia auricular multifocal que después del tratamiento farmacológico se convierte en un marcapaso auricular errante y donde la morfología de la onda P nos da el diagnóstico, como es el caso de este trazo de monitor donde pueden apreciar la morfología variable de la onda P, que si tiene una frecuencia cardíaca arriba de 100 se denomina taquicardia auricular multifocal. La clave está en la onda P. Variaciones de la onda P con incremento de la frecuencia cardíaca, taquicardia auricular multifocal. Como se ve en este trazo, la variación de la onda P es notoria. Acercándonos, vemos cómo las ondas P pueden ser negativas, positivas, de morfología diferente, cuando menos en 3 latidos. El intervalo RR varía, el intervalo PR varía y la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 en promedio. Existe evidente arritmia en el dedo largo, pero con onda P, lo cual habla de que el impulso es de origen sinusal y por la variación de la morfología de la onda P se llega al diagnóstico de que el marcapaso está migrando, marcapaso migratorio o errante. En cambio aquí ven ustedes cómo la frecuencia cardíaca está incrementada aproximadamente arriba de 150, con ondas P que varían su morfología y con cierto grado de irregularidad en los intervalos RR que puede confundirnos con fibrilación auricular, pero la presencia de P es la clave para el diagnóstico diferencial. Si disminuyo la velocidad del trazo, podrán apreciar ustedes las ondas P y la variación en su forma y en el intervalo RR con mayor exactitud. Sin duda, es una taquicardia auricular multifocal. En caso de que esta arritmia tenga consecuencias hemodinámicas importantes, la cardioversión eléctrica está indicada. El tratamiento básicamente es con metoprolol
y verapamilo. Amiodarona en caso de que alguno de estos dos fármacos estén contraindicados. Inicialmente el tratamiento de los factores precipitantes como hipoxia, hipercapnia y trastornos hidroelectrolíticos está indicado, aunque puede darse el caso de que se requiera ablación del nodo auriculoventricular y colocación de marcapaso si se presenta como un fenómeno incesante con un incremento de la frecuencia ventricular, que serían los grados extremos de esta arritmia. Taquicardia auricular multifocal. El flóter auricular es causado por un ritmo de reentrada a la aurícula con una frecuencia regular de aproximadamente 300 latidos por minuto. En el electrocardiograma, el flutter aparece como una onda P en forma de sierra. El nodo auriculoventricular, por lo general, no es capaz de generar una frecuencia así de rápida, así que la relación P-QRS forma bloques de 2:1 o 4:1 de manera consistente, a diferencia de las inconsistentes ondas P de la fibrilación auricular. De igual manera, el flutter auricular no es en sí una taquicardia, a menos que el nodo auriculoventricular permita una respuesta ventricular rápida. Para fines prácticos, nosotros clasificamos al flutter auricular como común o tipo 1, que cursa con frecuencias de 240 a 340 latidos por minuto, y el flutter tipo 2 o otro tipo de flutters con un intervalo de frecuencias de 340 a 433 latidos por minuto. En el flutter auricular típico o común, el frente de onda circula por la aurícula derecha alrededor del anillo de la válvula tricúspide en sentido horario o antihorario. El flutter auricular típico es el ejemplo más frecuente de circuito de macrorreentrada, o sea, es una reentrada en el que los obstáculos anatómicos y funcionales crean el sustrato. En el cambio, en el flutter auricular atípico, el obstáculo suele ser intervenciones realizadas anteriormente que crean barreras anatómicas, cicatrices, líneas de sutura o ablación por radiofrecuencia que facilitan zonas de conducción lenta que posibilita la reentrada. A diferencia de la forma típica, el flutter auricular atípico muestra características de un mecanismo focal de reentrada y se solapa con taquicardias auriculares. Vamos a evitar en este curso profundizar en los mecanismos que generan el flutter auricular para centrarnos en la identificación electrocardiográfica, que es lo que realmente nos interesa. El flutter auricular común principalmente se diagnostica en el electrocardiograma de superficie al observar las llamadas ondas de flutter en las derivaciones de 2, de 3, ABF y B1 que aparecen como complejos auriculares de morfología, polaridad y longitud de ciclos constantes con una frecuencia entre 240 y 340 latidos por minuto, denominadas en dientes de sierra. Estas ondas son negativas en las derivaciones que ven la cara inferior debido a la dirección antihoraria del circuito de reentrada y son positivas en estas derivaciones en aquellos casos con dirección horaria del circuito. La respuesta ventricular normalmente es de 2:1 o 4:1, pero pueden ser irregulares y más aún si ya se inició tratamiento farmacológico que bloquea el nodo auriculoventricular y afecta la conducción auriculoventricular. Por lo tanto, el flutter auricular está producido por un mecanismo de reentrada a través de un circuito localizado habitualmente en la aurícula derecha. Aquí vemos la línea basal en dientes de sierra,
o ondas F a una frecuencia variable y a una conducción aurículo-ventricular también variable, pero con una diferencia significativa, ya que las ondas F del trazo superior son irregulares, multiformes, en cambio las de la porción inferior se tratan de ondas F de Flotter regulares y monomórficas. Revisando nuestro cuadro de secuencia de activación cardíaca, vemos cómo el nodo sinusal se encuentra inhibido por la reentrada a nivel auricular, que forma un fenómeno de circo o circular, horario o antihorario, y el nodo auriculoventricular deja pasar 2:1 o 4:1 la conducción hacia el ventrículo. En este caso sería 2:1 la relación para la conducción aurículo-ventricular. Por lo expuesto, la frecuencia auricular es entre 250 a 300 latidos por minuto, que son las ondas F, y la ventricular va a depender de la conducción aurículo-ventricular a través del nodo, conducción 2:1 o 3:1. El intervalo PP es regular, el intervalo RR usualmente es regular, pero con tratamiento puede volverse irregular. No existen ondas P y por lo tanto el PR no existe. En su lugar hay ondas F o en diente de sierra y el QRS es normal. La relación PQRS puede ser 2:1, 3:1, 4:1. El flúter auricular es un ritmo cardíaco anormalmente rápido donde las aurículas se contraen rápidamente y no bombean sangre adecuadamente a los ventrículos. Estas contracciones auriculares no están sincronizadas con los ventrículos. Como resultado, el corazón no bombea sangre con eficacia. El flúter auricular es una arritmia común, es un tipo de taquicardia supraventricular y es similar a la fibrilación auricular. Hemos visto que existen dos variedades de flutters, la típica y la atípica, la 1 y la 2. La típica puede tener rotación antehoraria y rotación horaria, y la atípica siempre es con rotación horaria. Esta rotación de la macroentrada se genera en la aurícula derecha, como se ve en este estudio electrofisiológico. Movimiento horario y antihorario de la reentrada en la aurícula derecha. Como podemos ver, el istmo cabo tricuspideo, que no es otra cosa que el anillo de la tricúspide, es donde rodea la reentrada para la generación del flúter en la aurícula derecha. En un lado vemos la activación horaria y en el otro la conducción antihoraria de la macro reentrada que se produce en la aurícula derecha del istmo cabo tricuspideo. En cambio, en el flúter atípico no participa este istmo y entonces se genera una macro reentrada con una frecuencia mucho mayor que la del flúter típico, sin que existan obstrucciones para su generación. Esta es la gran diferencia anatomofuncional entre el flúter típico y atípico, horario y antihorario. En el caso del atípico es horario el movimiento de la reentrada. Vemos aquí las diferencias entre el típico y el atípico, el movimiento horario y antihorario, pero básicamente quiero centrar su atención en la frecuencia cardíaca. Típico diagnóstico es de 240 a 340 y el atípico es de 340 a 430 la frecuencia de las ondas F de flúter. Evidentemente que si quiere uno saber si es antihorario o horario el movimiento, tendrá uno que ver las ondas F de las derivaciones de la cara inferior,
Si son negativas, el movimiento es antihorario, y si son positivas estas ondas F, el movimiento es horario. También es importante hacer notar que el flóter típico, en sus dos variedades, tiene una respuesta favorable a la cardioversión eléctrica y al efecto de las drogas antiarrítmicas. En cambio, el atípico tiene una muy pobre respuesta a estas opciones terapéuticas. Vemos aquí un ejemplo de flóter típico, ya que la frecuencia auricular está en 300 latidos por minuto. La conducción en este caso es 2 latidos auriculares y uno conduce al ventrículo, es conducción 2:1, y tenemos ondas F, 2 ondas F, por un complejo QRS, el cual no está ensanchado. Por lo tanto, es una arritmia típica de flóter auricular con conducción 2:1. Las variantes de conducción del flóter auricular pueden variar. Lo más frecuente, lo más común, es la tipo 2:1, 2 latidos auriculares por un impulso ventricular. Pero podemos ver en la parte superior, marcada como A, la conducción tipo 1:1, en la C 4:1 y en la D conducción variable. Esta última se debe a enfermedad del nodo AB o a la asociación con medicamentos antiarrítmicos como digital, verapamilo o beta bloqueadores. En este ejemplo, además de R' en B1 y B2 debido a un bloqueo de la rama derecha, vemos ondas F negativas en D2, D3 y ABF, lo que hace el diagnóstico de aleteo auricular típico con movimiento antihorario con conducción 2:1. Este es un ejemplo de un flóter típico con conducción horaria de la macroentrada debido a que las ondas F son positivas en D2, D3 y ABF con conducción 2:1. En el caso del flóter o aleteo atípico podemos no tener ondas P ni ondas F en D2, D3 y ABF. Podemos encontrar en B1 estas ondas con una frecuencia arriba de 350 latidos por minuto y hasta 440. Con esto, con la frecuencia de las ondas F, hacemos el diagnóstico de flóter atípico. Este es un trazo con flóter con conducción variable 2:1, 3:1, con una frecuencia atrial de 250 latidos por minuto, con una conducción apropiada ventricular, el QRS no es ancho y hay arritmicidad porque la conducción es variable. Pero por el hecho de la frecuencia podemos decir que es un flóter típico o tipo 1, aleteo tipo 1, por la frecuencia que no rebasa 340 latidos por minuto. Este es un trazo complejo, ya que en él se presentan ritmos ventriculares, que son QRS anchos, con inversión de la onda T con respecto al QRS, pero también hay fibrilación auricular y ondas de flóter
auricular marcadas como F mayúscula en el trazo. Ahí se identifican, y las ondas F minúsculas serían las de la fibrilación auricular, que se ven como ondas pequeñas y polimórficas. Aquí vemos cómo deben ser las ondas en diente de sierra de un flóter auricular con conducción 2 o 3-1. Nuevamente aquí 4-1, un flóter con conducción 4-1. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones donde pueden ver ustedes las ondas F con conducción variable en diferentes proyecciones, un flóter auricular con conducción 4-1, 4-1, conducción 4-1 de un flóter auricular con 75 latidos por minuto del ritmo ventricular. El ritmo ventricular en este caso es variable, seguramente porque hay ya efecto farmacológico. Las ondas F monomórficas típicas en dientes de sierra del flóter, que puede identificarse en un monitor, es muy importante para estar preparados para una cardioversión o desfibrilación en caso necesario. Flóter auricular con conducción 4-1 con una frecuencia de 72 por minuto en un monitor. Identificarlo, conocerlo, es esencial en un servicio de urgencias, en un servicio de terapia, ya que es una arritmia que sí puede complicarse y asociarse a un infarto al miocardio, a intoxicación por diferentes drogas, hipoxia, y es importante identificarla y conocerla. Aquí vemos nuevamente en el dedo largo, conducción variable del flóter, flóter con conducción variable. El flóter puede presentar taquicardia auricular persistente con bloqueo AB transitorio de alto grado cuando se administra adenosina IB, al igual que la taquicardia auricular. Los objetivos del tratamiento del flóter es revertir a ritmo sinusal, ya sea por vía farmacológica, por sobreestimulación auricular con un marcapaso intracavitario, por ablación por radiofrecuencia, controlar la frecuencia cardíaca, ya sea con fármacos o con catéteres, y disminuir el riesgo cardioembólico. Son los tres objetivos del tratamiento del flóter auricular, muy similar a los objetivos de la fibrilación auricular. En el servicio de urgencias, lo más importante es revertir a ritmo sinusal o controlar la frecuencia cardíaca, pero siempre disminuir el riesgo cardioembólico con el uso de heparina no fraccionada o heparina fraccionada. La cardioversión eléctrica, en caso de repercusión hemodinámica importante, es esencial tenerla en consideración, ya que puede lograr la reversión de la arritmia y mejoría clínica inmediata. Flóter auricular. La fibrilación auricular es la arritmia permanente más frecuente. Se debe a latidos erráticos a nivel auricular. Es un ataque arritmia supraventricular que se caracteriza por la activación desordenada de las aurículas. Duplica la tasa de mortalidad, incrementa 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular, aumenta las hospitalizaciones, altera francamente la calidad de vida
y deteriora la función ventricular. El mecanismo de producción de la fibrilación auricular se basa en dos teorías o mecanismos principales: aumento del automatismo, implicando uno o más focos automáticos que descargan rápidamente, y un mecanismo de reentrada, implicado a uno o más circuitos de reentrada en las aurículas. Es el mecanismo que tiene mayor aceptación. El origen de los impulsos se encuentra predominantemente en las venas pulmonares y puede corresponder a formas variables de automatismo focal, anormal o circuitos de microentrada alrededor de la desembocadura de las venas bajo una intensa influencia del sistema autónomo. Las venas pulmonares no solo contribuyen a la iniciación de la fibrilación auricular, sino también participan en el mantenimiento de la arritmia. Se han descrito también otros factores desencadenantes no pulmonares como los del seno coronario, la vena cava superior o el ligamento de Marshall. El mantenimiento de la arritmia es consecuencia de una combinación de factores electrofisiológicos y estructurales que crean el sustrato para perpetuar la fibrilación auricular. Se han propuesto diversos mecanismos como la presencia de múltiples pequeñas ondas de reentrada o circuito rotor madre, así como una actividad de alta frecuencia en las aurículas. Además, el remodelado estructural y eléctrico de las aurículas con el paso del tiempo contribuye a producir el sustrato arritmogénico, ya que cualquier tipo de cardiopatía estructural puede desencadenar un proceso de remodelado estructural con aumento del depósito de tejido conectivo y fibrosis. Se produce entonces una disociación eléctrica entre los haces musculares y heterogeneidad de la conducción local que facilita el inicio y la perpetuación de la fibrilación auricular. Esto genera la producción de múltiples circuitos pequeños de reentrada que pueden estabilizar y perpetuar la fibrilación auricular. La conducción auriculoventricular en pacientes con fibrilación auricular es variable, ya que el nodo auriculoventricular funciona como un filtro de frecuencia para prevenir que las frecuencias ventriculares sean rápidas. Los impulsos eléctricos que llegan al nodo AB pueden no ser conducidos a los ventrículos, pero pueden alterar la refractariedad del nodo AB y alentecer o bloquear los latidos auriculares siguientes. Como consecuencia, en el electrocardiograma se observa un ritmo irregular con frecuencias ventriculares entre 100 a 180 latidos por minuto cuando el paciente no ha sido tratado. El gráfico explica el mecanismo de reentrada, el cual es responsable de la fibrilación auricular y de muchas otras arritmias, y que trataremos en el siguiente módulo con detalle. En la figura A se encuentra el concepto clásico del origen de la fibrilación auricular, que es una microentrada situada en un foco ectópico que puede inducir múltiples reentradas. En B, un foco ectópico con aumento del automatismo en las venas pulmonares con conducción fibrilatoria. Y en C, una extrasístole auricular situada en un foco ectópico que inicia un rotor de alta frecuencia que perpetúa la arritmia si existe conducción fibrilatoria. Por lo tanto, la fibrilación auricular consiste en una generación de impulsos desordenados en donde existe una interacción compleja entre factores iniciadores y un sustrato electroestructural capaz de perpetuar la arritmia. La fibrilación auricular es causada por efecto acumulativo del remodelado eléctrico y estructural de las células auriculares. El remodelado electrofisiológico tiene relación con una sobrecarga de calcio en los miocitos que perpetúa la arritmia. El remodelado eléctrico se produce en unos días y contribuye a la persistencia de la fibrilación auricular. El remodelado estructural consiste en una dilatación progresiva de las aurículas por inactividad contráctil que provoca estasis y trombosis. El remodelado estructural contribuye a la degeneración de los miocitos y a disminución del gasto cardíaco. Además de la estasis, la fibrilación auricular
puede generar un estado de hipercoagulabilidad por incremento de fibrina, dímero D y beta-tromboglobulina. Se produce un estado sistémico inflamatorio con elevación de interleucina 6 y proteína C reactiva. De ahí que la complicación más temida de la fibrilación auricular sea el ictus o el accidente vascular cerebral, e independientemente de que éste no se lleve a cabo, existe una gran cantidad de pequeños trombos que invaden el cerebro y que se puede ver en tomografías axiales computadas, que generan deterioro de las funciones mentales superiores, concentración, alteraciones de la memoria, y producen síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. La miocardiopatía por fibrilación auricular aparece en semanas y puede ser irreversible. Por el carácter progresivo y devastador de esta enfermedad, hay que considerar seriamente cuándo dejar a un paciente de manera permanente en fibrilación auricular. Hay que intentar, por todos los medios, realizar una reversión al ritmo sinusal normal para disminuir el ictus, la mortalidad y el deterioro intelectual inevitable que presentan estos pacientes a pesar del tratamiento anticoagulante. Como hemos dicho, en la fibrilación auricular los impulsos eléctricos no se originan en el nodo sinusal o sinoauricular, sino desde una parte diferente de la aurícula o en la cercanía de las venas pulmonares. Estas señales eléctricas anormales son rápidas y desorganizadas. Irradian a través de las paredes auriculares de forma incoordinada, haciendo que fibrilen o tiemblen rápidamente en lugar de contraerse normalmente las aurículas. Las señales eléctricas son transmitidas irregularmente desde las aurículas a los ventrículos, los cuales dejan de contraerse de forma sincronizada. La sangre no es bombeada de forma eficiente de una cámara a otra y comienza a acumularse la sangre en las aurículas. Esto produce estasis. La fibrilación produce contracción anormal con pérdida de la contribución auricular, disminución del tiempo de llenado diastólico, con regurgitación mitral, lo que condiciona disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo coronario y disminución del flujo cerebral. Estas son las consecuencias hemodinámicas de esta arritmia permanente frecuente que hay que tratar. Las causas son básicamente problemas valvulares, principalmente degenerativos, infartos previos, presión arterial elevada, enfermedades coronarias, alteraciones tiroideas metabólicas, enfermedades pulmonares, cirugías cardíacas previas, infecciones virales, alteraciones del humor, estrés, apnea del sueño, consumo de sustancias, cafeína, alcohol y drogas. El riesgo aumenta progresivamente con la edad y puede presentarse como una arritmia aislada, solitaria, sin motivo, en 3 a 12% de los casos, o como manifestación de una cardiopatía como las que mencionábamos, principalmente estructural. La clasificación de la arritmia según el tiempo se define como aguda si es menos de 48 horas su aparición o crónica si es más de 48 horas, y de esta se divide en paroxística, que es la que revierte espontáneamente, persistente, aquella que requiere cardioversión eléctrica, y permanente, aquella que no puede ser revertida y que persiste por las condiciones principalmente estructurales como el crecimiento de la aurícula izquierda, que impiden que regrese a un ritmo normal. Repasando la clasificación, fibrilación auricular paroxística es una fibrilación auricular que termina de manera espontánea o con intervención dentro de 7 días de su inicio. Los episodios pueden repetirse con frecuencia variable. La fibrilación auricular persistente es una fibrilación auricular que continúa más de 7 días. La persistente de larga evolución es fibrilación auricular continua de más de 12 meses de duración,
y la fibrilación auricular permanente es cuando la decisión conjunta de parte del paciente y el clínico a cesar nuevos intentos para restaurar y mantener el ritmo sinusal, y es el aceptar que la fibrilación auricular se toma como una lesión terapéutica. Según la frecuencia ventricular, la fibrilación auricular puede ser de alta respuesta ventricular si es mayor de 100 latidos por minuto, moderada respuesta ventricular de 60 a 100 y baja respuesta ventricular si es por abajo de 60 latidos por minuto. La combinación de fibrilación auricular y bloqueo auriculoventricular de tercer grado se diagnostica porque en el electrocardiograma hay una frecuencia cardíaca regular con presencia de ondas F de fibrilación. Esto habitualmente no ocurre con la fibrilación auricular. Quiere decir que existe un bloqueo auriculoventricular y que tenemos un ritmo de escape ventricular o nodal regular. La fibrilación auricular también se clasifica en fibrilación valvular y no valvular. La no valvular hace referencia a la presencia de fibrilación auricular en ausencia de enfermedad mitral reumática o ausencia de prótesis valvular. Esta sería la secuencia de activación de la fibrilación auricular, en donde vemos que el nodo sinusal está inhibido por un foco ectópico auricular que late de manera muy elevada. Esto inhibe al nodo sinusal y genera un impulso hacia los ventrículos que se bloquea de manera irregular y produce un ritmo irregular con respuesta ventricular variable. Por lo tanto, la frecuencia de la fibrilación auricular es lenta, rápida o regular normal, la actividad auricular es caótica, el intervalo RR es variable, la onda P no existe, hay ondas F polimórficas y la duración del QRS es normal en ausencia de bloqueo de rama. Por lo tanto, en la fibrilación auricular hay ausencia de onda P, hay ondas F que la reemplazan, frecuencias auriculares entre 400 a 700 latidos por minuto. Se identifican mejor estas ondas F en las derivaciones inferiores y en las precordiales derechas. El intervalo RR es variable, irregular. La frecuencia ventricular varía entre 100 a 180 latidos por minuto sin tratamiento. Si la respuesta ventricular supera los 200 latidos por minuto, debe tenerse en cuenta la posibilidad de síndrome de precipitación, Wolff-Parkinson-White. Si existe enfermedad del nodo AB, la respuesta ventricular puede ser menor de 70 latidos por minuto y, como ya comentamos en caso de bloqueo AB completo, la fibrilación auricular es lenta con intervalo RR regulares. Vean ustedes, esta es la actividad caótica de las aurículas que se manifiesta como fibrilación auricular con ondas F polimórficas, intervalos RR variables. En este trazo vemos las secuencias de activación con ondas P polimórficas denominadas ondas F con intervalos RR variables porque la conducción auriculoventricular varía. En la fibrilación auricular hay ausencias de ondas P, presencia de ondas de fibrilación o F y intervalos RR irregulares, como vemos en este electrocardiograma, donde se presentan ondas F polimórficas con intervalos RR variables en frecuencia por efecto del bloqueo que existe a nivel del nodo sinusal, a pesar de que existen frecuencias de más de 400 latidos por minuto a nivel auricular, solo pasan un número mucho menor de estos latidos. En este electrocardiograma nuevamente se ve fibrilación auricular por la presencia de ondas F con conducción irregular hacia los ventrículos, la cual sería una fibrilación auricular moderada en respuesta porque se encuentra la frecuencia ventricular entre 60 a 100 latidos por minuto. En este caso,
vemos que la respuesta ventricular en el trazo A es de 60 a 110 latidos por minuto, se considera moderada. En el trazo marcado como B, la respuesta ventricular es mayor a 110, por lo tanto es de respuesta ventricular elevada, y en el trazo con la letra C, que tiene una frecuencia ventricular media por abajo de 60, se denomina fibrilación auricular de baja frecuencia ventricular. Aquí se puede ver cómo hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca en arritmias sumando el número de latidos ventriculares que existen en 6 segundos, que son 30 cuadritos, y eso lo multiplicamos por 10 y nos da la frecuencia ventricular media. En este caso, en 6 segundos, que son 30 cuadros, lo multiplicamos por 10 y nos da la respuesta ventricular media. 30 cuadros contienen 12 QRS. Al multiplicar esto por 10 nos da 120 latidos por minuto. Por lo tanto, es una fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada. Una variante electrocardiográfica de la fibrilación auricular es la ausencia de oscilaciones de la línea de base, ausencia de ondas P y de ondas F con intervalos RR irregulares. Esto se debe a que es una fibrilación auricular de larga evolución, en donde las aurículas ya han perdido su capacidad prácticamente de contracción y no generan ningún tipo de vector que se represente en el electrocardiograma. De ahí que va a aparecer una línea recta, sin ondas F, sin ondas P, y con un ritmo ventricular irregular. Otro hallazgo en la fibrilación auricular es que exista un bloqueo auriculoventricular completo junto con fibrilación auricular, o sea que no pasen los impulsos fibrilatorios de la aurícula a través del nodo auriculoventricular al ventrículo. Esto lo podemos determinar por la presencia de una frecuencia cardíaca regular, ya que el marcapaso puede ser nodal o gisiano, es un ritmo regular ventricular que se genera en el GIS o en el nodo auriculoventricular con presencia de ondas F, oscilaciones irregulares en la línea de base. Fibrilación auricular con bloqueo AB completo. Este es otro trazo electrocardiográfico donde se representa la fibrilación auricular. Vean ustedes las ondas F, ondas irregulares, polimórficas, que se asocian a arritmia, intervalos RR variables. Es una arritmia completa por fibrilación auricular, en este caso con respuesta ventricular media normal, ya que la frecuencia cardíaca está en 80 latidos por minuto. Noten ustedes la irregularidad de los intervalos RR, la presencia de ondas F de fibrilación polimórficas. Quiero aprovechar para hablar de la presencia de fenómenos de aberrancia en la fibrilación auricular. Ocasionalmente encontramos en la fibrilación auricular complejos QRS anchos, aberrantes. Estos complejos no son extrasístoles ventriculares, sino QRS anchos debido a cansancio del sistema específico de conducción después de un breve periodo de recuperación. Esto se llama fenómeno de Ashman. El fenómeno de Ashman es una conducción aberrante, o sea, un QRS ancho, que ocurre tras un intervalo R corto precedido de un ciclo largo. Entonces se produce un complejo QRS ancho con imagen de bloqueo de rama que puede confundirse con un ritmo ventricular. Vean ustedes esta imagen donde es un caso de fibrilación auricular, viene un ciclo largo y después de ese ciclo largo viene un ciclo corto y aparece un complejo QRS aberrante que simula un ritmo ventricular, pero realmente es una conducción aberrante por cansancio del sistema de conducción. Nuevamente en este caso se presentan complejos aberrantes dentro de la fibrilación auricular que no son ritmos de origen ventricular, sino son
fenómeno de Ashman. Aquí vemos en el dedo largo cómo se ve en la porción media un complejo aberrante durante el proceso de la fibrilación auricular. Vean ustedes, un intervalo largo que precede a un intervalo corto donde aparece el fenómeno de Ashman, que es una conducción aberrante. Este es un trazo de monitor donde pueden apreciar las ondas F de fibrilación irregulares, polimórficas. Ocasionalmente estas ondas son muy notorias, son muy grandes, son de espiga grande, aunque existe de espiga pequeña y como hemos visto también el fenómeno de línea recta. Lo que nos va a guiar es la arritmicidad de la fibrilación auricular, o sea, los intervalos RR no son fijos, hay una arritmia arrítmica con presencia de ondas F en la mayoría de los casos, y si hay ondas F y hay ritmicidad, o sea, el intervalo R es fijo, hay un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Nuevamente, ondas F de fibrilación auricular con intervalos RR variables, con una frecuencia de 90, quiere decir que la respuesta ventricular es normal, no es ni acelerada ni lenta. Otro ejemplo de un electrocardiograma de 12 derivaciones con ondas F polimórficas, respuesta ventricular variable. Otro ejemplo, fibrilación auricular con arritmia completa, intervalos RR variables con presencia de ondas F. En este caso es un paciente con un bloqueo de la rama derecha, por eso el QRS es ancho, pero no es ventricular, es una fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha. Cuando la fibrilación auricular produce síncope o insuficiencia cardíaca, requiere cardioversión eléctrica de urgencia. Si el paciente puede mantener un estado hemodinámico estable, se puede intentar realizar cardioversión farmacológica. Los objetivos básicos del tratamiento de la fibrilación auricular son el control del ritmo, el control de la frecuencia cardíaca y evitar los fenómenos tromboembólicos. Considerar el tiempo de evolución de la fibrilación auricular, la severidad de los síntomas, las enfermedades cardiovasculares asociadas y la edad. Nuevamente, los objetivos: reversión a ritmo sinusal a través de fármacos o cardioversión eléctrica, control de la frecuencia cardíaca con fármacos o con técnicas de catéter y disminuir el riesgo cardioembólico con anticoagulantes orales o intravenosos. La fibrilación auricular se puede controlar con digital, betabloqueadores, antiarrítmicos, cardioversión eléctrica, como en este caso, vean, originalmente tiene fibrilación auricular de alta frecuencia y después del disparo de 200 watts para cardioversión eléctrica y se recupera el ritmo sinusal normal. A través de catéteres se puede producir una ablación de la arritmia con radiofrecuencia. Esto se lleva a cabo alrededor de las venas pulmonares. La parte esencial del tratamiento es la prevención de fenómenos embólicos sistémicos y cerebrales, ya que la estasis sanguínea a nivel auricular por la fibrilación genera trombos que pueden emigrar hacia el cerebro y hacia la circulación sistémica. Por eso es tan importante el uso de anticoagulantes que pueden disminuir el riesgo de accidente vascular cerebral, que es 500 veces más frecuente en pacientes con fibrilación auricular. Debemos estimar el riesgo de fenómenos embólicos en un paciente con fibrilación auricular por medio del CHAT2DS2, que toma en consideración los siguientes parámetros: falla cardíaca, hipertensión arterial, edad mayor de 75 años, diabetes mellitus, stroke, enfermedad vascular, edad entre 65 y 74 años y el sexo. A todos estos se les da una puntuación y en caso de que el score sea mayor de 6, tiene un riesgo anual de accidente vascular cerebral
de 9.8%, lo cual se considera un riesgo muy elevado. Podemos estimar entonces el riesgo de accidente vascular cerebral por medio de esta fórmula. Si el CHAD es 0, no hay que utilizar terapia antitrombótica. Si el score es 1, se puede utilizar aspirina, y si el score es mayor de 2, se recomienda anticoagulantes orales para la profilaxis de embolismo sistémico o vascular cerebral. Pero debe calcularse también el riesgo de sangrado, para lo cual se utiliza esta fórmula HAS-BLED, en donde considera hipertensión, daño hepático, historia de accidente vascular cerebral previo, predisposición a sangrado, los niveles de INR, la edad mayor de 65 años y el uso de alcohol o de drogas. Se considera que si el score es mayor de 3, tiene un riesgo anual de hemorragia de 3.7. Por lo tanto, el uso de anticoagulantes tiene que considerar el riesgo de apoplejía, pero también el riesgo de hemorragia en base a las comorbilidades del paciente con fibrilación auricular. Se recomienda que en pacientes de alto riesgo de sangrado, pues no se dé. El tratamiento de la fibrilación auricular, como hemos comentado, va a depender de si existe o no inestabilidad hemodinámica. Si hay inestabilidad hemodinámica, está indicada la cardioversión. Si no hay inestabilidad, se puede realizar cardioversión con anticoagulación de acuerdo a la decisión del médico y el paciente, o se puede intentar la cardioversión farmacológica. Si no existe cardiopatía orgánica significativa, se recomienda flecainida o propafenona, y en caso de daño cardíaco importante, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, incluso con disfunción diastólica o hipertrofia del ventrículo izquierdo significante, se considera amiodarona como la de elección. También la elección del fármaco para el tratamiento de la fibrilación auricular depende del estilo de vida del paciente. Estos serían los tratamientos recomendados para la fibrilación auricular a largo plazo, de acuerdo al estilo de vida. Los nuevos anticoagulantes son una opción en la anticoagulación pericardioversión eléctrica. Recordar que la flecainida y la propafenona son la primera opción para la cardioversión farmacológica y la amiodarona oral será la segunda. Lo mismo ocurre para el tratamiento a largo plazo de la fibrilación auricular. Recordar que los antiarrítmicos tienen efectos tóxicos y su tolerancia pues va a depender de cada paciente. Las indicaciones de la cardioversión eléctrica, sin duda, aquellos pacientes con FA mal tolerada, pacientes con FA paroxística, si no hay reversión espontánea o ha fallado la cardioversión farmacológica, pacientes con FA persistente, con FA de duración desconocida. Y definitivamente no debe realizarse en aquellos pacientes con fibrilación auricular crónica, en los que varios intentos de cardioversión eléctrica para restablecer el ritmo sinusal han fallado, o después de un éxito inicial que han presentado recaídas a corto plazo. Por último, la ablación con catéter se recomienda para restaurar el ritmo sinusal. Si no tiene éxito, se puede hacer intentos de repetición con ritmo ventricular rápido que no responde a terapias farmacológicas y con inestabilidad hemodinámica y preexcitación. Es importante comentar la asociación de fibrilación auricular y reentrada auriculoventricular por una vía accesoria o síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto se llama fibrilación auricular preexcitada. Les recuerdo que el nodo sinusal conecta con el nodo auriculoventricular el impulso, y este nodo auriculoventricular atraviesa al septum membranoso y se transforma en el tronco de His y ramas de His. Pero pueden existir conexiones o haces que comunican a la aurícula con el ventrículo, como es el haz de Kent, o haces que brincan el nodo auriculoventricular, como el haz de James, que genera el síndrome de Long-Gannon-Levine, o los haces que conectan
al nodo auriculoventricular o al tronco del haz de His directamente a la porción ventricular sin pasar por las ramas del haz de His y que se denominan haces de Magein. Estos haces de conexión anómalos o vías accesorias tienen una conducción rápida y un periodo refractario más largo que la del nodo AB, lo cual crea un sustrato para una reentrada, una macro reentrada. El circuito en el que interviene la vía accesoria es un circuito de macroentrada, formado por el sistema de conducción específico, la vía accesoria y el tejido auricular y ventricular situado entre ellos. En el caso de un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White y un haz de Kemp, en ritmo sinusal, la conducción será a través tanto del nodo auriculoventricular como del haz de Kemp o conexión auriculoventricular. Al mismo tiempo, llegan los dos impulsos al ventrículo por el sistema de conducción habitual y por el sistema anómalo. Cuando se genera una reentrada a través del haz anómalo, se conoce esto como conducción ortodrómica y genera una taquicardia de reentrada auriculoventricular con conducción ortodrómica, es decir, llega el impulso de la aurícula, atraviesa el nodo auriculoventricular y el impulso regresa por el haz anómalo a la aurícula y vuelve a entrar al nodo auriculoventricular. La conducción antidrómica ocurre en sentido opuesto, esto es, el impulso entra a partir de una extrasístole auricular por el haz anómalo, el haz de Kemp, accede al ventrículo y retorna por el sistema eléctrico del tronco de His, nodo auriculoventricular, hacia la aurícula para volver a reentrar al ventrículo por el haz anómalo. Esta es una reentrada antidrómica. Estos sucesos generan en el Wolff-Parkinson-White una onda delta que distorsiona la primera parte del complejo QRS. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una condición en que las señales eléctricas atraviesan una vía eléctrica adicional anormal del corazón llamada haz de Kemp, que puede resultar en una taquicardia supraventricular. El Wolff-Parkinson-White es una causa común de problemas del ritmo cardíaco rápido en pacientes pediátricos, ya que da taquicardia de reentrada auriculoventricular. La característica del Wolff-Parkinson-White es el intervalo PR corto inferior a 0.012 y la onda delta. Vean ustedes en este trazo, la onda delta en la primera porción del QRS se ve como un ensanchamiento de la primera porción con una onda P muy unida al QRS, o sea, el PR es muy corto, la onda delta señalada aquí con flechas es muy evidente, hace que el QRS se vea ancho en la porción inferior. Nuevamente, un PR corto con onda delta típica de Wolff-Parkinson-White cuando está en ritmo sinusal el paciente. No hay reentrada en ese momento. Nuevamente, es muy obvio la onda delta. Este gráfico muestra inicialmente cómo el impulso del nodo sinusal pasa a través del nodo auriculoventricular, el sistema del haz de His, y al mismo tiempo pasa por el haz de Kemp y genera ritmo sinusal con un PR corto, onda delta. En el gráfico del medio se ve cómo se genera una extrasístole supraventricular cuyo impulso pasa por el haz de Kemp y genera una reentrada por el nodo auriculoventricular hacia la aurícula, una reentrada ortodrómica. En el tercer dibujo se genera una reentrada antidrómica, esto es, que a partir de una extrasístole auricular, el impulso pasa ahora por el haz anómalo y sube por el nodo auriculoventricular a la aurícula y regresa nuevamente por el haz anómalo. Esto se llama conducción antidrómica y generan taquicardias de reentrada auriculoventricular porque se genera una macro reentrada. Ahora bien, en presencia de fibrilación auricular se genera una FA preexcitada cuando existe una haz anómalo y esto genera una conducción antidrómica con FA y un QRS
ancho. En esta gráfica se resume lo dicho: una taquicardia ortodrómica con conducción ortodrómica porque baja por el sistema de conducción normal el impulso y sube por el haz anómalo. La taquicardia antidrómica, que es un circuito inverso donde el impulso baja por el haz anómalo y si notan el QRS es más ancho. Finalmente se grafica la presencia de una fibrilación auricular preexcitada donde el QRS es muy ancho y la conducción es antidrómica, y la presencia de fibrilación auricular con conducción antidrómica que se denomina FA o fibrilación auricular preexcitada, caracterizada por ausencia de onda P, intervalos RR irregulares y QRS ancho dependiendo de la vía estimulada. En este electrocardiograma se ejemplifica un caso de fibrilación auricular preexcitada. Pueden apreciar ustedes la arritmia, la diferencia de intervalos RR, el QRS muy ancho, con presencia de onda delta señalada con la letra P, muy evidente. Fibrilación auricular preexcitada, fenómeno de Ashman, fibrilación auricular. Damos por terminado la primera parte del tercer módulo de nuestro curso de identificación de ritmos cardíacos o arritmias. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Les recordamos que pueden dirigirse a nuestra página cardioscience.com.mx, donde tenemos apartados educativos para practicar los conocimientos que emanan del presente. Reciban un saludo cordial y mi agradecimiento. Nos vemos en el tercer módulo de arritmias. Gracias.